Bienvenidos a Debates y Soluciones. Recuerde que esta entrevista usted también puede seguirla a través de las redes sociales Canal 10 Nicaragua. Hoy vamos a hablar sobre temas económicos, la situación de nuestro país en cuanto a la recaudación que está realizando el gobierno de Nicaragua con distintas medidas. El año pasado implementaron la reforma tributaria que dejó una recaudación de más de 7.800 millones de Córdoba, los cuales fueron destinados para complementar el presupuesto de la República. Este año hemos visto cómo el gobierno de Nicaragua está implementando medidas tales como, primeramente, el cobro de la negativa de la prueba de COVID-19 en $150, equivalente al salario mínimo en nuestro país. Asimismo, vimos recientes anuncios con respecto a los cobros de los servicios de migración y extranjería, también en moneda de dólar. Vamos a hablar sobre este tema con un economista, Jocelyn. Sí, alrededor de 10 medidas recaudatorias las que ha implementado el gobierno desde abril del 2018 hasta la fecha, algo que ha sido rechazado por múltiples sectores porque dicen no solo afecta a las personas con mayor poder adquisitivo o a los ricos, como bien decimos, sino también a la clase pobre, que somos la mayoría en Nicaragua. Pero vamos a conversar del tema con el economista y catedrático universitario Eduardo Solórzano, quien ya está con nosotros vía Skype. Bienvenido, Eduardo, un placer que nos acompañe. Muy buenos días, Jocelyn, muy buenos días, Willy. Un tema muy importante porque nos toca el bolsillo a cada uno de los nicaragüenses y nos lo reduce el salario. Acá en Nicaragua no se han implementado medidas para paliar los efectos económicos de la pandemia del COVID-19, sino muy por el contrario, tenemos esta clase de medidas recaudatorias, una de las últimas, lo de las pruebas de COVID-19 en $150 y también lo del tema de la dolarización de los servicios migratorios en Nicaragua. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, en primer lugar, Nicaragua desde el año 1993 viene siendo dolarizada su economía de manera extraoficial o de manera indirecta. Si nosotros entendemos que la dolarización es un proceso por el cual un país como Nicaragua adopta la moneda estadounidense para su uso en transacciones económicas, entonces podemos ver que casi todo en Nicaragua está en dólares. Si uno va a un restaurante o paga impuestos, muchas veces está pagando un IVA con mayor tipo de cambio y eso hace que ellos recauden más. Entonces hay muchas afectaciones porque los salarios y los valores se mantienen en un tipo de cambio, pero estos no acompañan, o sea, los salarios no toman el valor que va realizándose con los cobros y con los servicios públicos. Por eso vemos entonces esa situación que afecta seriamente porque disminuye el poder adquisitivo de los salarios. Hay desesperación de parte del gobierno para poder obtener recaudaciones. ¿No será posible lograr lo que consiguió con la reforma tributaria el año pasado? Lo que pasa, Willy, es que realmente cuando una economía se encuentra en deterioro y en contracción y llegando ya a niveles aflictivos porque el poder de compra, el poder adquisitivo, los salarios y todo esto no logra cubrir los precios porque todo está dolarizado, entonces también hay una actitud de la reforma tributaria de recaudar más impuestos a través de cualquier vía. Por eso vemos los servicios migratorios, el pago inclusive con deslizamiento ya del uso de los cementerios. Ya todo está dolarizado y te dicen va a pagar conforme el tipo de cambio del día. La gran pregunta es cómo van a hacer cuando realmente los salarios, toda la mayoría de esa población, como dice Jocelyn, que es la gran mayoría de personas que están empobrecidas por este mal manejo, entonces estamos viviendo una situación que hay que pagar con el tipo de cambio del día. Y eso nos lleva a demostrar que la economía realmente está haciendo cualquier medida para recaudar más, servicios migratorios, internet, cable, telefonía, todo aquello que tiene que ver con recaudaciones de que se mueven rápido las transacciones, están dolarizadas, menos los salarios de la gran mayoría, porque los salarios de la empresa grande que pacta contratos en dólares, pues ahí les afecta menos, pero es una minoría realmente. Hay grados de afectaciones en esto porque muchos dicen que o decían en su momento que la reforma tributaria solamente afectaría a la clase alta o a los empresarios por los costos que tendrían que asumir. Sin embargo, estos dicen que lo que han tenido que hacer es correr a los trabajadores en algunos casos. ¿Realmente los más afectados son siempre los pobres o afecta a todos por igual?
Los más afectados, como siempre, es aquel sector que está desprotegido con esto del mantenimiento de valor o las mini devaluaciones diarias. Usted cada día que va a hacer un pago le dice que el tipo de cambio de hoy es 34.40, pero su salario y las pymes y las empresas pequeñas y medianas no tienen todo dolarizado porque no es posible para ellos, perderían la capacidad de promover, de vender bienes y servicios. Entonces es una actitud incoherente que vivimos en un país donde ganás en Córdoba pero pagás en dólares. ¿Y por qué decimos incoherente? Porque realmente no hay una política salarial que acompañe a que el que recibe los nicaragüenses sus salarios en Córdoba realmente vaya acompañando ese poder adquisitivo de compra de bienes y servicios. Más bien, sus salarios van perdiendo valor. Entonces, los más afectados, como decía el invitado de usted ayer, don Freddy, o estuvo también el director de UPANIC, la reforma tributaria y aumentar impuestos a las botas de hule y al machete no tienen nada que ver con recaudar, con esa falsa hipocresía, mensaje de que van a recaudar más con los más ricos. No es cierto. Si el frijol está más caro, si el machete está más caro, si las botas de hule están más caras por reforma tributaria, por el afán de conseguir más recursos para el presupuesto que cada vez tiene más liquidez, los más afectados son los trabajadores, el sector del campo y también las pequeñas y medianas empresas. Esto de la reforma, en el caso de dolarizar los trámites migratorios, ¿a quiénes afecta directamente? ¿Qué efectos estaríamos viendo? Bueno, imagínese usted que todo aquel que vaya una vez superado la situación de la pandemia del coronavirus, y realmente me da una gran pena ver lo que pasaron los nicaragüenses en la frontera de Peña Blanca, y ahí pudimos verlo, cuando les preguntaban, con el test que costaba $150, ¿cuántos de esos nicaragüenses hubieran tenido que permanecer por muchísimo tiempo más en condiciones inhumanas y en condiciones realmente deplorables? Entonces, cuando se dolariza todo, pues simplemente le está sacando del bolsillo cada vez más el escuálido salario de los trabajadores y de los empleados y funcionarios públicos también, porque el salario no ha sido revisado en estos últimos años que vaya acompañando la inflación del país, que es el alza de los precios de los bienes y servicios, y tampoco ha sido acompañado con una indexación, o sea, un vínculo directo con la mini devaluación. Y lo más grave, Willy, es que ustedes recuerdan el caso de cómo hicieron con los pensionados y jubilados. Les dijeron que ya no les iban, a los 12 meses, el jubilado pasa esperando 12 meses con una pensión ridícula, desvalorizada y con unos precios de bienes y servicios dolarizados. O sea, esa persona, mujer y hombre que trabajaron por años contribuyendo al Seguro Social, tienen una pensión en Córdoba que la reajustan, dijeron ellos, esta vez fue el 3%, cuando realmente en los precios se van más para arriba. Entonces, ¿a quiénes beneficia? A los que exportan y les van a pagar un poco mejor cuando se hacen estas mini devaluaciones. Pero la gran mayoría que adquirimos bienes y servicios nos afecta a todos de manera directa cuando nuestro salario no puede o nuestro poder de compra no puede. Entonces, igual, lo que está pasando es sacar dinero de donde sea, como sea y a quien sea, y lograr con eso recaudar más recursos para una administración que la mayoría de los nicaragüenses está muy insatisfechos por el manejo del presupuesto general de la República. ¿Es posible de que el gobierno continúe implementando estas medidas recaudatorias para tratar de llenar ese vacío que no va a poder lograr como el año pasado mediante la recaudación fiscal? Realmente ellos están pensando, los asesores de este régimen están pensando en cómo recaudar más. Y una de las estrellas es que hagamos todos los servicios de migración, porque realmente, como yo quería comentarles, es que una vez que esto pase, ustedes se imaginan la cantidad de trabajadores que van a regresar a Panamá, a Costa Rica, porque la economía de Nicaragua no levanta mientras estemos viviendo una situación de crisis social, política. La situación económica seguirá siendo deplorable y negativa. Y vuelvo a insistir, muchas veces critican estos análisis del canal de Acción 10 porque dicen que estamos haciendo
una especulación o deplorando. No, nosotros quisiéramos decir que Nicaragua va a crecer el próximo año con una tasa positiva en su economía, lo cual no es cierto. ¿Para qué vamos a mentir a la gente? Lo que tenemos que decir es, amárrense los bolsillos porque les van a querer sacar más y exprimir más hasta donde cada quien se deje. Y eso es lo que nos está pasando realmente, ¿verdad? En el caso de una posible nueva reforma tributaria y nueva reforma al INS, esto realmente podríamos estarlo viendo porque sería prácticamente dramático el hecho de que se pueda dar en el caso de la situación actual de Nicaragua, afirman algunos expertos, precisamente por los efectos económicos tanto de la crisis que inició desde abril del 2018 y también de la pandemia de la COVID-19. ¿Realmente sería una medida sensata el hacer una nueva reforma tributaria y una nueva reforma al INS? Mire, es lamentable que el Instituto de Seguridad Social, el INS, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, esté en las condiciones financieras que está. Realmente en el 2006 este instituto y las administraciones anteriores dejaron positivo las finanzas del INS y en menos de un año, 5 años, se llenó una planilla enorme, se empezaron a usar recursos y entonces para otros fines, y entonces los verdaderos beneficiarios que son los afiliados al INS y los pensionados y jubilados hemos sido afectados y les voy a explicar por qué. Vean lo que han hecho. En 2 ocasiones han cambiado con las reformas del INS con el objetivo de recaudar más y pagar menos en las pensiones. Han cambiado la base de cálculo con el cual liquidan las pensiones a la gente. Entonces, por ejemplo, podía haber sido sobre la base promedio del 80% de los últimos 5 años y lo que hicieron fue reformarla para liquidar las pensiones nuevas sobre el 60%. Entonces, de hecho, ahí tenés un margen de 20% que vas a estar calculándose tu pensión o jubilación. Y ojo, pues, con los jóvenes como ustedes. Si esto sigue así, cuando ustedes vayan a jubilarse, como fue el caso de nosotros, los profesores y académicos, y que tenemos ya más de 60 años, lo que recibimos es 30%, 40% menos en nuestras pensiones. Y les quiero decir algo, con esto no sobrevive porque el INS realmente, inmediatamente que te jubilás, empezás a recibir peor calidad. No te dan tus medicamentos para enfermedades crónicas, de diabetes, no te dan medicamentos de insuficiencia, las citas son cada 3 a 6 meses. Es increíble el deterioro de la atención a los jubilados en Nicaragua por mala administración. El INS puede perfectamente tener la capacidad de usar bien esos recursos y no estar haciendo más reformas. No aguantaría más, pero esa es la situación que vivimos, lamentablemente. ¿Podría ayudar al INS que se reduzcan estos gastos onerosos que supuestamente existen y gastos en planilla, por ejemplo, donde se dice que hay pagos que no son adecuados, salario altísimo y un incremento en el número de personal en relación a otras administraciones? Fíjese que el INS está pasando una situación más grave por el deterioro de la economía y el desempleo en el sector formal. Cuando hablamos del sector formal, estamos hablando de más de 150.000 personas y hay una gran baja de personas que han tenido que pasar al sector informal. En el sector formal hay prestaciones, hay beneficios sociales, hay aguinaldo, si te enfermas tenés acceso supuestamente, ¿verdad?, a un seguro social que cada día está más deteriorado, con menos medicina y con médicos que ya no trabajan de calidad y excelencia porque los han retirado, se han ido. Y por otro lado, ¿qué es lo que tiene un INS que está teniendo menos recaudación porque tiene menos afiliados? O sea, ha habido una cantidad de empresas que han tenido que cerrar y eso significa planillas que han tenido que sacar del INS y eso significa 2 efectos. La recaudación en el INS por afiliación y en el INATEC. Ustedes saben que de cada planilla que pagamos en la MIPYME, y yo he sido pequeño y mediano empresario y he sido afectado, 2 empresas hemos tenido que cerrar porque no había posibilidad de sobrevivir. Tenés encima siempre el INS, tenés encima la DGI, tenés encima las auditorías y en una situación así económica, ¿qué motivación va a haber para abrir más empresas? Entonces el INS ha dejado de recaudar con afiliados, tienen menos afiliados, tienen menos personas cotizando, tienen menos ingresos. Entonces es posible que quieran hacer alguna reforma más profunda. Ojalá que no le toquen más los bolsillos a los trabajadores ni a los jubilados.
Ahora, en cuanto a estas recaudaciones, el gobierno las justifica en el caso del cobro de la vacuna de la fiebre amarilla porque ha habido demasiada demanda de personas que pretenden viajar hacia otros países, según es lo que han expresado las autoridades. También se está cobrando los $150 para la negativa de COVID-19. Con respecto al tema de la pandemia, hemos visto que a nivel internacional estos organismos no han hecho desembolso, salvo de que recientemente el Banco Interamericano de Desarrollo anunció que iba a destinar para Nicaragua un total de $43 millones, los cuales serían ejecutados por agencias internacionales y bajo supervisión. Esto implica de que los organismos continúan con esa desconfianza hacia la administración de Ortega Murillo para el manejo de estos fondos. Mira, Willy, yo tuve la experiencia de trabajar con la cooperación internacional hace unos 5, 7 años o más, que empezaron las pugnas por manejar los recursos directamente en los ministerios del Estado. Entonces, ¿qué hizo la cooperación internacional? No confió en eso y trasladó toda esa cooperación internacional a Honduras o a El Salvador o a países como Guatemala, que estaban con una política de permitir que sean los que intermedian o administran estos recursos de origen de organismos internacionales, los ONG o aquellas sectores que han demostrado eficiencia y transparencia. Entonces, en Nicaragua cada vez se le va a ir condicionando más por la falta de transparencia en el manejo de los recursos. Este condicionamiento es como ese que acabas de mencionar. Se pueden aprobar algunos préstamos de carácter urgente, sobre todo humanitario y social, y se les está condicionando que la administración, que sea de organismos ONG internacionales inclusive, ¿verdad?, que son los que contratan y después subcontratan la ejecución de proyectos en Nicaragua. Eso es un estilo muy usado en aquellos países en el cual el marco de operación de estos proyectos no son transparentes. En toda esta situación que enfrenta Nicaragua, podemos decir que la economía va a sufrir todavía un mayor impacto, pudiendo llegar incluso a un colapso económico, o nos vamos a mantener. Así como se habla en las pandemias de una meseta, podríamos hablar de una meseta en materia económica. ¿Cuál es el término adecuado para hablar de esto? ¿O realmente va a decrecer todavía más el aspecto económico en Nicaragua en los próximos meses? Digámoslo así, esto es como que vamos subiendo una montaña, un pico, y tenemos piedras que nos cuelgan al lado de nosotros para poder ascender. Yo no veo que haya una meseta, lo que veo yo es que hay cada vez un deterioro mayor, y como digo y reitero, lamentablemente estamos viviendo esto, no nos interesa a ninguno de los nicaragüenses estar en un pico de subida de crisis, pero la economía tiene un efecto contrario. En la medida que hay mayor crisis, mayor incertidumbre, mayor inestabilidad institucional, falta de Estado de Derecho y todo lo que hace atractivo para que haya un clima de inversión extranjera, nosotros vamos a ver las variables principales de la economía deteriorándose. Por eso es que pasamos en el 2018, y no fueron solo por las protestas. Lo que pasa es que el crecimiento del PIB, de la economía, estaba en manos de un grupo muy pequeño que giraba alrededor de los beneficiados del poder de los amigos del régimen. Entonces, ¿qué pasaba? Había muchos empresarios que iban cerrando también, había muchos trabajadores que iban saliendo. Esto de la migración a Costa Rica, a España, a Estados Unidos no es del 2018 para acá, viene de mucho antes. Es una falacia, es una mentira decir que la causó la crisis. La crisis fue cuando una olla de presión estalla porque ya no aguanta más, y eso es lo que ha estado pasando. Aunque digan, repitan y reiteren que esta crisis deterioró la economía sólida, no existía esa economía sólida, no existía ese acuerdo corporativo de convivencia entre las empresas, el COSEP y el Estado, porque vean cómo se han cobrado facturas, ¿verdad? Ahora viene el cobro de facturas a las grandes empresas. Y nosotros recuerden, Jocelyn y Will, que tenemos una gran cantidad de depósitos de los bancos en dólares, y ha salido mucho de esos recursos. El 90% o más de los préstamos de la banca están dolarizados. Ustedes van a ver cualquier pequeño, mediano ciudadano a pie que hace un uso de la tarjeta o que hace un uso de un pequeño préstamo o de un gran préstamo, inmediatamente hay una cláusula que dice se va a ir pagando la cuota conforme el tipo de cambio del día.
La pregunta es, estas pymes y estos trabajadores y estos ciudadanos, ¿acaso le pagan su salario con el tipo de cambio del día? ¿Acaso a los jubilados que tienen que comprar la medicina le pagan su pensión con el tipo de cambio del día? ¿Acaso estamos viviendo en un país que realmente las tarifas de los servicios públicos, los precios de los combustibles y la mayoría de los precios de los bienes de consumo están, hasta los perecederos ahora, están dolarizados? Entonces, ¿cuál es la incoherencia? Decir que estamos yendo a una normalidad cuando estamos yendo a un precipicio. Lamentablemente, lo repito, no es que nosotros querramos decir como economistas o analistas que estamos criticando todo, no. Lo que pasa es que escuchamos a la gente que anda en la calle, escuchamos a los trabajadores que ya quedaron sin empleo, escuchamos a las MIPYMES que están cerrando. Esa es la realidad. No es que querramos todo. Las tarifas públicas y todo casi en Nicaragua se ha dolarizado. Don Eduardo, ¿no se le puede reconocer absolutamente nada al gobierno de Nicaragua sobre cómo está manejando la economía, hablando del estallido social y ahora con respecto al tema de la pandemia? Yo creo que lo único que se le puede reconocer es que ha mantenido engañado a muchas personas. Miren, ahorita están normalizando las actividades en este mes. Y eso es grave, porque al final las personas que van a asistir a todos estos eventos culturales, folclóricos, turísticos que se están normalizando a la fuerza, pudiera hacerse de una manera diferente, concertada. Por ejemplo, yo veo las medidas que ha tomado muchos restaurantes, una mesa sí, otra mesa no. Vemos que la pandemia del coronavirus se sigue manejando como que está declinando. Veremos las consecuencias en las próximas semanas, porque esto es un virus que cuando se contagia, sus consecuencias se ven 2 a 3 o 4 semanas posteriores. Y recordemos que los países donde han querido hacer a prisa las cosas, Costa Rica tuvo que cerrar sus grandes centros metropolitanos de circulación. Florida y Miami específicamente abrieron las playas, y muchas ciudades de los Estados Unidos, que yo recuerdo en España, han abierto muy rápido sin algunas medidas de prevención. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ha habido un rebrote. Y ahí la economía para nosotros sería más lamentable, porque nosotros tenemos baja en los precios de los productos exportables. Estamos importando menos, porque ¿para qué vas a traer algo? O sea, inclusive el Banco Central te pone una línea de crédito y una facilidad para usar recursos, como lo he comentado en otros medios, y he dicho, pero ¿quién se avienta, quién se atreve a ir a endeudarse en condiciones como esta? Ni que te digan, cuidado, pues caer en esa posición de creer que se está normalizando y te vas a endeudar más. Entonces eso no se le ve beneficio. Yo creo que el mayor aporte que podría hacer el régimen es hablar con la verdad, es hablar con sinceridad. Es decir, miren, estamos pasando esto, hagamos una mesa de concertación económica, una mesa de concertación en salud pública, una mesa de concertación en política pública, y escuchar a los que pagamos los impuestos. Porque el gobierno, el régimen, y en cualquier país del mundo, vive de las recaudaciones tributarias, de aduanas, de ingresos y de lo que pagamos en cada vez que compramos algo. 15% de IGB va para el fisco, y eso lo pagamos día a día, y eso va creciendo, porque el 15% es producto de una mayor factura que se hace con las mini devaluaciones. Pero los salarios, yo me pregunto, ¿dónde están los sindicalistas que defienden los salarios? Si no es concertar, no es confrontar, es articular política, no es... todo se hace en la carrera. Fíjense bien, se manda ese proyecto de recaudaciones y reformas y no se discute. Las comisiones mismas, los diputados que están ahí, ¿qué es lo que dicen? Rápido pasaron eso porque todo es de emergencia. Entonces, estaremos normalizados cuando los decretos para reforma de políticas públicas son de emergencia. Si son de emergencia y se declaran de emergencia, no se analizan, no se estudian, no se concertan, entonces va a golpear el bolsillo, porque realmente así estamos viviendo, lamentablemente, en Nicaragua. Hay otra parte que se ha visto afectada severamente por esto de la pandemia de la COVID-19, y es las remesas. ¿Esto qué impacto económico va a tener para la ciudadanía que dependía de esto y también para el gobierno? Mire, Nicaragua está dolarizada en ciertos sectores de manera muy fuerte. Por ejemplo, lo que usted acaba de decir, las remesas familiares. Pero el corazón de los nicaragüenses es tan bueno que fíjese que aunque
aunque hayan pasado toda esa viacrucis de salir de Panamá, de salir de otro. Vean el nicaragüense que murió por cortar sandía. A mí me dolió por lo menos ver cómo un profesional o un técnico o un nicaragüense cortando sandías allá en España, en Murcia creo, muere por insolación, por el alto grado de calor, porque su mente era mandarle dinero a su esposa que estaba embarazada y el hijo. Es posible que nosotros en Nicaragua tengamos un régimen que no se sensibiliza con eso, como lo que vimos en las fronteras del norte y del sur, en lo del Gran Caimán, que no podían entrar los que trabajaban en cruceros. En fin, pues yo lo que digo es, las remesas familiares es un pilar de la economía y realmente deberíamos de recibirlo con los brazos abiertos a esta gente, mujeres y hombres que trabajan durísimo para mantener esta economía, porque aquí no hay trabajo. Estoy seguro que si aquí hubiese unas condiciones nuevas, un Estado de derecho, unas inversiones atractivas, Nicaragua estuviera abriendo puestos de trabajo, pero con esos proyectos y megaproyectos que se anuncian, del Gran Canal, de Tumarín, de la hidroeléctrica Tumarín, de otros, o sea, que han estado expuestos, la gente se seguiría yendo a Panamá, a España, a Estados Unidos, y entonces, eso en cuanto se abra la frontera y se normalice lo del coronavirus, si no hay oportunidad en Nicaragua, estoy seguro que van a tener que pagar en dólares para poder salir del país. Ahora, con respecto al tema de la pandemia, hemos visto prácticamente, centrándonos en Managua, donde la población prácticamente utiliza ciertas horas, pero el comercio se apaga en horas tempranas, ya tipo 7 de la noche. ¿Esto genera algún impacto en la economía? ¿Puede ser cuantificado? Bueno, hay diferentes apreciaciones, ¿verdad? Se ha dicho que un 70% de la economía sigue semi-paralizada, sin operar normalmente. Se ha dicho que han habido miles de desempleos. Y lo vemos, pues, lamentablemente las cifras del Banco Central van a cuentagotas, ¿verdad? Van sacando lo que quieren, publican cuando quieren y conforme ellos quieren. O sea, como estamos en un estado en el cual la ley de acceso a la información para ustedes, los comunicadores, para nosotros, los analistas e investigadores, es difícil. Tenemos que usar lo que se llama análisis de datos secundarios. Y eso debería ser mejor con encuestas directas, con análisis macroeconómico de las finanzas públicas y con una colaboración entre las funciones del Banco Central, que es administrar la política económica, monetaria y fiscal de un país. Entonces, no hay acceso. O sea, realmente tener dificultad en hacer estimaciones, pero sí nosotros podemos hablar con claridad. Hay más desempleo, hay más empresas que se han cerrado lamentablemente y la economía de Nicaragua está altamente dolarizada. Dolarizada significa todo lo que nosotros hagamos, la mayoría de las transacciones económicas están vinculadas al tipo de cambio del día, en todo, gasolina, energía, préstamos bancarios, actividades de compra y venta, etcétera, alquileres de casa, pagos de los préstamos hipotecarios, que pagará en torno al tipo de cambio del día. Wow. Y entonces, y nosotros seguiremos sacándonos los bolsillos, no sé cuántos bolsillos tenemos con dinero, cada vez menos, pero lo que sí realmente sentimos es que la economía de Nicaragua está afectada, porque aunque el presidente del Banco Central haya dicho y aseguró que el sistema oficial de Nicaragua es el Córdoba, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces han tenido que pagar algo que en el menú de lo que consumen dice $2, $1, $3? Van a comprar una camisa, un pantalón, $15, $20, vayan a los centros. O sea, realmente eso estimula, no estimula. Sin embargo, hay dos economías en Centroamérica que sí están dolarizadas con un sistema de cambio del dólar oficial, que es Panamá, que se llama el Balboa, pero lo que circula es el dólar de hace muchísimos años, y El Salvador de manera más reciente. Estos dos países han tenido beneficios a favor de tener una economía oficial, pero ellos cuentan con una administración pública diferente que la de nosotros. Por ejemplo, Panamá tiene los recursos del canal interoceánico, el canal de Panamá que le provee recursos y que inclusive se dudaba de la capacidad de los panameños de administrarlo.
Y en el Tratado Torrijos-Carter pudimos ver que se dio el traslado de la administración, y mientras haya honestidad y transparencia y los recursos, los países van a desarrollar. Por eso Panamá está mucho mejor en su economía. En El Salvador ha sido un poco diferente. Se hizo un proceso de dolarización poco a poco, y en este momento en El Salvador el trabajador y todas las transacciones económicas son en dólares. Ya no existe el colón salvadoreño. Entonces esa es otra situación. Pero nosotros vivimos entre Panamá y El Salvador, y no solo geográficamente y geopolíticamente, y vivimos en una economía dolarizada, donde la gran masa de trabajadores, y esto lo saben bien los sindicalistas que se quedan callados y solo protegen sus intereses. Realmente el trabajador cada día tiene menos posibilidades de poder comprar la canasta de bienes y servicios. Eso lo sabemos todos, y eso lo sabemos porque es injusto de que realmente se quieran resolver los problemas del INS, los problemas de las finanzas públicas, el mal manejo de proyectos que no han servido, porque si hubieran sido exitosos, el megaproyecto del canal, tuviéramos 50.000 puestos de trabajo, tuviéramos las promesas de la gran refinería del sueño de Bolívar, tuviéramos la gran hidroeléctrica de Tumarín, tuviéramos una instituto sacando las vacunas del coronavirus, que dicen que ya está, pues, y está aquí nomás, en la carretera Masaya, será más fácil ir a comprar la vacuna ahí. O sea, hablemos con realidades. ¿Qué es lo que pasa en Nicaragua? Con recursos naturales enormes, con capacidad académica, técnica y profesional, con una gran cantidad de trabajadores dispuestos a no tener que irse. ¿Qué significa dejar tu hogar, tu familia, tus hijos, tus nietos, lo que sea tu núcleo familiar cuando te vas afuera? Y si te vas a España, como el que murió cortando sandía, que es penoso y lamentable, y lo que es peor, ¿dónde están los servicios consulares ayudando a los ciudadanos? Si esos funcionarios de los consulados, de las embajadas, les pagan los mismos trabajadores con el impuesto que damos al presupuesto general de la República. No es porque qué bueno fulanito, qué bueno la fulanita, gracias al fulanito, gracias a la fulanita. No es cierto, es gracias al presupuesto general de la República. Y aquí no se puede engañar ni los que escriben en contra de lo que hablamos con la verdad. La verdad es una. Si Nicaragua tuviera un proyecto y proyectos de atracción de inversión extranjera, no tuviera que irse una sola persona nicaragüense, una sola mujer que deja a sus hijos, un solo hombre que deja a su familia, una desintegración familiar, porque es vergonzoso que uno de los pilares de la economía sean las remesas familiares. Eso significa exportamos mano de obra y traemos recursos para que sobrevivan las familias que crean. Muchísimas gracias, don Eduardo Solórzano, por haber estado con nosotros. Había dicho recientemente en su intervención que lo que se debería de hacer es concertar con los distintos sectores por parte del gobierno una plática para ver el tema de la pandemia, para ver el tema económico y lo que se puede hacer como nación. Esa es la conclusión de esta entrevista. Muchísimas gracias por habernos acompañado, y a usted que estuvo pendiente también, un placer que haya estado acá en esta entrevista con nosotros. En sintonía también las redes sociales, Juli. Así es, y constituye una violación de derechos humanos en cuanto a la dolarización de estos servicios. Vamos a hablar de este tema con un experto al regresar de una pausa comercial.